utilizando la figura, determine la magnitud y dirección del vector resultante si la magnitud del vector W es 6.00 y la del vector F es 7.50. Note que en el diagrama podemos ver los vectores. Aquí tenemos el vector F y el vector W. El vector F está a un ángulo de 45 grados respecto al eje de X. Y procedemos según el método que estamos desarrollando a descomponer el vector F. Note que los vectores ya están en el origen, así que no hay que moverlos al origen, no hay que trasladarlos. Y lo que corresponde hacer ahora es dibujar el diagrama de componentes. Para ese diagrama vamos a utilizar este sistema de ejes coordenados. El vector F se encuentra en el primer cuadrante, así que va a tener un componente Fx que está dirigido hacia la derecha y también un componente Fy que está dirigido en la dirección positiva de Y, lo que vamos a llamar hacia arriba. El vector W está directamente hacia abajo, así que en estos casos no calculamos componentes, simplemente dibujamos el vector. Y procedemos entonces a calcular los componentes del vector F. Ese vector lo podemos escribir de la siguiente manera. El vector F es uno que tiene una magnitud que es 7.50 y su dirección es 45 grados. Así que vamos ahora a calcular el componente X de ese vector, que sería igual a la magnitud F por el coseno del ángulo al que se encuentra, que es 45 grados. Por lo tanto, sería 7.50 por coseno de 45 grados. Y esto entonces nos da un valor de 5.30. Así que aquí tenemos el valor del componente X. Vamos entonces al componente Y. El componente Y está dado por la magnitud F del vector multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso es 45. Esto sería 7.50 seno de 45 grados. Note que nos va a dar el mismo resultado, 5.30, porque para 45 grados el seno y el coseno tienen el mismo valor. Así que ya tenemos los componentes del vector F. Queremos entonces buscar el vector resultante. O sea, queremos el vector R que sea la suma de F y W. Por lo tanto, según el método que hemos desarrollado, necesitamos entonces calcular Rx, que no es otra cosa que el componente X del vector R, y Ry, que sería el componente vertical. Para eso necesitamos establecer la notación, la convención de signos, debo decir. Así que hacia la derecha es positivo y hacia arriba. Estas son las direcciones que vamos a considerar positivas para componentes y o vectores. Así que Rx va a ser la suma
de todos los componentes en esa dirección X. Claro está, sumar aquí puede implicar sumar componentes negativos o en cierta forma restar. Así que esto sería igual a, si vemos la figura, fx. Así que tendríamos esto igual a fx y por lo tanto el valor sería 5.30. Así que este sería el valor del componente x del vector resultante. Para RY, pues seguimos exactamente lo mismo, pero en este caso en la dirección Y. Sería la suma de todos los componentes en Y. Y vemos del diagrama que tendríamos FY positivo, ¿verdad? Porque va en la dirección positiva, según nuestra convención. Así que tendríamos que esto sería FY. Y note ahora que el otro componente que tenemos aquí es o vector es W y está apuntando hacia abajo. Y hacia abajo es en contra de la convención, por lo tanto, le vamos a asignar negativo a ese componente. Quiere decir que tenemos FY que va hacia arriba menos W. Así que vamos a sustituir entonces los valores numéricos. Esto sería 5.30 menos W. W vemos del ejercicio que es 6.00. Así que vamos a restar aquí 6.00. Y por lo tanto, RY va a ser igual a negativo 0.70. Y este entonces sería el valor del componente vertical. Calculamos entonces la magnitud del vector resultante y utilizamos la ecuación R es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Así que R va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx, que es 5.30. Esto lo elevamos al cuadrado, más negativo 0.70, que sería Ry, también elevado al cuadrado. Y esto nos da 5.35. Así que esta sería la magnitud del vector R. Para determinar la dirección, que estaría dada por Z, comenzamos recordando que Z es la tangente inversa del componente Y, Ry, dividido entre el componente X. Así que esto sería la tangente inversa de negativo 0.70 dividido entre 5.30. Y esto nos da negativo 7.5 grados. Debemos determinar el cuadrante en el que está este vector, porque este signo negativo en el ángulo ya nos está diciendo que no está en el primer cuadrante. Así que tenemos que convertir este ángulo a posición estándar. Y hacemos eso mirando los componentes. Rx, vemos que si lo miramos acá, Rx es positivo, 5.30. Por lo tanto, Rx es positivo. Ry, vemos aquí que tiene signo negativo. Así que lo que queremos por ahora es identificar los signos de los componentes del vector resultante.
Y dado que Rx es positivo y Ry es negativo, el ángulo que queremos calcular, que yo le voy a llamar ZR, estaría en el cuarto cuadrante. Recordamos que si establecemos un sistema de coordenadas y vemos los signos de los componentes, en el primer cuadrante Rx es positivo, igual que Ry. En el segundo cuadrante Rx es negativo, Ry es positivo. En el tercer cuadrante ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante Rx es positivo y Ry es negativo. Y note que estos signos, Rx positivo, Ry negativo, los encontramos entonces aquí. Por eso es que el ángulo está en el cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, hay una ecuación para poner el ángulo en posición estándar. Así que para lograr eso, ¿verdad? Posición estándar. Lo que hacemos para calcular ZR es tomar Z y le vamos a sumar 360 grados. Por lo tanto, esto es negativo 7.5 más 360 grados. Y obtenemos que esto es 352.5 grados. Y ahora este ángulo está en posición estándar y es el ángulo que estamos buscando. Así que podemos escribir como resultado final el vector R como uno que tiene una magnitud que es 5.35 y cuya dirección es 352.5 grados. Surge la pregunta, ¿qué ocurre si el ángulo está en otro cuadrante? Así que podemos establecer la siguiente tabla para ver qué hacemos dependiendo de dónde está el ángulo. Y esta tablita tiene, ¿verdad?, como primera columna lo que sería el cuadrante y la segunda columna cuál sería la fórmula que utilizamos para convertir el ángulo que nos da la calculadora en un ángulo en posición estándar. Si estamos en el primer cuadrante, el ángulo que queremos en posición estándar es justamente el ángulo que da como resultado la calculadora. Si estamos en el segundo cuadrante, el ángulo que queremos se obtiene sumándole 180 grados al ángulo que nos da la calculadora. Para el tercer cuadrante, la fórmula es la misma. ZR es igual a 180 grados más el ángulo que nos dé la calculadora. Y en el cuarto cuadrante, como vimos, ZR va a ser igual a 360 grados más el ángulo que nos dé la calculadora. Surge siempre la pregunta de ¿por qué estas dos fórmulas son iguales? Bueno, la fórmula es igual, pero hay una diferencia. Cuando uno hace un cálculo y nos da un ángulo en el segundo cuadrante, ese ángulo va a ser negativo. Así que vamos a obtener un ángulo entre 90 y 180 grados. En el caso del tercer cuadrante, la calculadora nos va a dar un ángulo que es positivo. Así que vamos a obtener al sumar 180 un ángulo que va a estar entre 180 y 270 grados. La fórmula es la misma, pero el signo del ángulo que nos da la calculadora depende del cuadrante.